Por favor, me confirman si ven en pantalla el material. Bien, gracias. Muy bien. Pues sean todos bienvenidos nuevamente a otra clase de la asignatura Técnicas de Aprendizaje Automático. Hoy deberíamos estar comenzando el séptimo tema. Sin embargo, vamos a dar un giro no tan dramático en la asignatura, pero sí en los contenidos. En lugar de hablar hoy de máquinas de soporte vectorial, vamos a aprovechar esa oportunidad que tenemos de haber trabajado en el encuentro anterior sobre los árboles de decisión y vamos a hacer un breve desplazamiento a lo que se conoce en la literatura como Random Forest o bosque aleatorio, que no es más que una mejora a los algoritmos de Random Forest a partir de un enfoque ensemble. ¿De acuerdo? Ambos materiales, tanto los relacionados a las máquinas de soporte vectorial como a Random Forest, ya lo tienen disponible en el aula virtual. El material de Random Forest se encuentra dentro del tema 6. Más adelante en la asignatura vamos a tener un tema dedicado exclusivamente a los ensembles. Sin embargo, visualizando de que Random Forest será una de las herramientas que se utilizan en la segunda actividad evaluativa de la asignatura, es conveniente desde ya incorporando y uniendo estos conceptos con lo que se había visto con árboles de decisión. El tema de máquinas de soporte vectorial lo vamos a estar retomando al inicio del año. ¿De acuerdo? Es decir, en nuestro primer encuentro del año 2026. Entonces, si estamos listos, vamos a comenzar el encuentro en directo del día de hoy. Pues, como les comentaba, Random Forest es una herramienta que se encuentra en la frontera entre lo que ya conocemos de modelos de máquinas de aprendizaje estadísticos, como son la regresión lineal, ahí vamos también a ver las máquinas de soporte vectorial, y los modelos probabilísticos. Es decir, dentro de los modelos probabilísticos tenemos los árboles de decisión y además vamos a estar hablando en la asignatura también de Naive Bayes. Pues en esa unión de estos dos universos es donde se encuentra Random Forest, que nos permite como herramienta mejorar los árboles de decisión que habíamos visto como modelo de aprendizaje automático supervisado, tanto para clasificación como regresión, y sabíamos que era una herramienta eh, que destacaba por su simplicidad, por la facilidad de interpretación visual de lo que estábamos realizando, y que era una herramienta muy versátil en cuanto a aplicaciones. Si la podíamos enfocar en clasificación, en regresión, era muy simple, ¿no? Era una herramienta que hacía una división del área o del segmento de características a partir de reglas if-else, ¿sí? Donde cada nodo lo relacionábamos a una posible pregunta, donde las ramas nos permitían responder la pregunta que estábamos realizando en el nodo. Recuerden ese ejemplo que habíamos visto relacionado al juego de tenis, donde la pregunta si podía jugar al tenis o cuánto tiempo podía jugar al tenis, ya nos permitía visualizar el árbol de decisión para un enfoque de clasificación o regresión. Y además, en esa estructura de árbol de decisión también obteníamos la respuesta de nuestro modelo en lo que se conocía como hojas del árbol, que nos permitía llegar a la predicción final en cualquiera de las dos etapas. En el encuentro anterior estuvimos platicando sobre algunos de los algoritmos, principalmente basados en CAR, aunque mencionamos el ID3, el C4.5, son variantes de árboles de decisión que nos permiten trabajar bajo diferentes condiciones y que siempre recomiendo profundizar en ellos, un poco para ir más allá de lo convencional de clasificación y regresión. Sin embargo, los árboles de decisión también presentan algunos inconvenientes o deficiencias de las cuales estuvimos comentando varias de ellas en el encuentro anterior. Y algo que destaca es que los árboles de decisión pueden tender al sobreajuste. Esto estaba relacionado a la profundidad del árbol, a cómo logramos podar ese árbol o no lo hacíamos y podía llegar a sobreajustar los datos, es decir, un árbol grande podía llegar a sobreajustar los datos y
por ende, nuestra tarea de clasificación o regresión podía llegar a digamos que, a una llanura o a un resultado no adecuado. Además, por su estructura, podían ser modelos susceptibles a ruido y en ocasiones inestables. Si la construcción de cada uno de estos árboles eh, nos podía llevar a respuestas repetitivas en algunos casos. Bien, no son los problemas que hemos visto, pero son condiciones que se pueden encontrar también en la literatura para determinados casos de estudio, ¿no? Pues intentando resolver estas cuestiones es que surgen los random forests como un enfoque ensemble que combina los árboles de decisión de una manera inteligente para fortalecer el desempeño y digamos que enfrentar situaciones más complejas en los datos. Random Forest no es más que un algoritmo que nos permite combinar múltiples modelos de árboles de decisión para crear un modelo más potente que el clásico árbol de decisión. Y esto no se puede representar como esta imagen que hemos visto aquí, es decir, una filosofía ensemble donde tenemos diferentes clasificadores, en este caso árboles de decisión que se combinan en paralelo para cada uno de ellos emitir una decisión que se tiene en cuenta para el caso de clasificación a partir de una política de voto mayoritario y para el caso de regresión a partir de un promedio. ¿Bien? Como ven, Random Forest parte de utilizar diferentes subconjuntos del entrenamiento como entrada para estos árboles de decisión que se combinan de manera paralela y nos emite un resultado individual para cada uno de estos árboles que luego se evalúa. ¿De acuerdo? En el caso de Random Forest, esta política de paralelización se conoce como Wagner. Es decir, dentro de la filosofía ensemble, el Random Forest, que es una variante superior a los árboles de decisión, es lo que se conoce como un ensemble de tipo Wagner. ¿De acuerdo? Ahora, como hemos comentado, en las tareas de clasificación o de regresión, nosotros podemos considerar dos maneras en que podemos enfocar este tipo de tarea con árboles de decisión. Cuando nos enfrentamos a la tarea de clasificación, la salida de cada uno de los árboles de decisión emitirá si se emitirá una salida que se combinará en una matriz evaluando, es decir, evaluando cuál es la decisión que obtiene un mayor número de votos. ¿De acuerdo? Es decir, digamos que nosotros estamos haciendo un proceso de clasificación y que el primer árbol decide que pertenece, que la observación o el dato que le hemos entrado a la entrada, le hemos pasado a la entrada a este clasificador pertenece a la clase uno y lo mismo sucede con el clasificador, es decir, con el segundo árbol dentro del Random Forest. Sin embargo, el tercer árbol, su decisión está más eh, enfocada en que esa salida pertenece a la tercera clase. ¿Eh? Supongamos que tenemos tres clases. Si nosotros estamos haciendo un proceso de clasificación y estamos teniendo en cuenta una política de voto mayoritario, la salida global de nuestro Random Forest será de que la nueva observación que se está evaluando pertenece a la clase 1. En eso consiste el voto mayoritario. Hay diferentes políticas de voto que veremos y estaremos platicando más adelante durante el mes de enero relacionado a los clasificadores en sí. Bien, hoy, por en cuanto, nos quedaremos simplemente con que se realiza un voto de mayoría para los procesos de clasificación con Random Forest. Por otro lado, ya más vinculado al proceso de regresión, la salida que se considera para cada uno de los árboles se debe promediar. Y aquí vamos a realizar, en el día de hoy, vamos a realizar un ejemplo. Si es mucho más fácil entender que estamos realizando un voto mayoritario en clasificación que entender qué significa utilizar el promedio en regresión. De ahí es que el día de hoy vamos a evaluar un ejemplo donde estamos utilizando el Random Forest para regresión. Y además esto también nos ayudará
a consolidar esos conceptos que hemos visto de regresión para los árboles de decisión. ¿De acuerdo? Ahora, es importante considerar de que para, para Random Forest tener un número elevado de árboles, si aumentamos, recuerden de que estamos trabajando con árboles en paralelo y cada uno de estos árboles se puede parametrizar individualmente, pero contar con un gran volumen de árboles como parte de ese bosque nos puede dar la oportunidad de mejorar nuestros modelos. Sin embargo, como ocurría también en, en los modelos que hemos platicado antes, en los clásicos árboles de decisión, la estructura interna de estos árboles también va a tener influencia en la decisión. Entonces, es importante buscar una manera de evaluar ese gran volumen de árboles que forman nuestro bosque. Y ese método se conoce en la literatura como bootstrapping. Es decir, es la manera en que se construye un subconjunto de árboles evaluado, es decir, un conjunto de árboles evaluado a partir de un subconjunto de datos. Es decir, se muestrea desde el punto de vista, es una técnica estadística que nos permite obtener muestras de una población de manera tal de hacer una inferencia estadística que nos permita asegurar que se ha tenido en cuenta todas las observaciones de nuestro conjunto de datos. Y este bootstrapping es el enfoque que se utiliza dentro del Random Forest. En cada nodo, específicamente de nuestro árbol de decisión, se evaluará un subconjunto aleatorio de m variables de características de las posibles p variables. Es decir, nosotros vamos a tener pensemos en una matriz donde tenemos p variables y una cierta cantidad de observaciones de esas p variables. Y de esas p variables vamos a seleccionar un subconjunto aleatorio m que será evaluada en cada nodo. ¿De acuerdo? Para poder hacer esa evaluación, a diferencia de lo que hemos venido practicando hasta el momento de manera general, habíamos mencionado la validación cruzada. La validación cruzada es un enfoque que nos permite tener en cuenta todo el espectro de datos de nuestro subconjunto, de nuestro conjunto, ¿no? De nuestro dataset. Sin embargo, la validación cruzada en determinados momentos puede ser privativa en cuanto a costo computacional. De ahí de que aparece esta técnica que se conoce como el error fuera de la bolsa, out of back error, siglas OOB, que nos va a permitir hacer una equivalencia al enfoque de validación cruzada para métodos de ensemble, fundamentalmente. Sí, el error fuera de la bolsa nos va a permitir estimar, como hacíamos con la validación cruzada, estimar el error de los subconjuntos de datos, fundamentalmente enfocado a las etapas de prueba y validación. Solo que vamos a tener en cuenta para el entrenamiento 2/3 de nuestro dataset. Bien, el resto es lo que se le llama fuera de la bolsa. Es decir, esos datos que quedan fuera del entrenamiento son los que se le llaman fuera de la bolsa. Si nosotros hacemos un cálculo de qué significa validación cruzada y el error fuera de la bolsa, veremos que este procedimiento es equivalente a utilizar una cantidad finita, estar trabajando entre 1/3 y el 50% del dataset. Es decir, recuérdese que validación cruzada, el parámetro de validación cruzada es el número de pliegues, pues hay una equivalencia entre este 2/3 y el número de pliegues que utilizamos en la validación cruzada. Si nosotros utilizáramos en validación cruzada k igual 10, nosotros estamos utilizando eh, la mayor parte de la información de nuestro dataset. En este caso estamos utilizando 2/3 con el error fuera de la prueba. Ahora, ¿es necesario utilizar validación cruzada cuando estamos trabajando con Random Forest? No, para eso podemos utilizar sí, esta variante de error fuera de la prueba, ¿bien? Y nos va a permitir también evaluar cómo se estabiliza nuestro error
una vez entrenado o durante el entrenamiento de Random Forest. Aquí se nos presenta un ejemplo relacionado a este punto. Bien, nótese que esto era un tema que habíamos hablado de manera recurrente durante el encuentro anterior. Habíamos considerado de que podíamos realizar una gráfica que nos mostrara el desempeño de nuestro árbol de decisión. Fíjense que aunque esta gráfica está relacionada a Random Forest, lo podemos de alguna manera también vincular a un árbol de decisión individual. Piensen, en el ejemplo anterior estuvimos, si en la clase anterior estuvimos platicando de que íbamos a tener desempeño, el eje Y, íbamos a tener, por ejemplo, el número de nodos o la profundidad de nuestro árbol o el número de hojas, es decir, íbamos a tener algún parámetro de ese árbol de decisión y vamos a verificar si el incremento en esas características o esos parámetros nos implicaba que podíamos mantener un número reducido con el mismo desempeño. Aquí es algo similar, ¿no? Aquí tenemos Random Forest, el cual involucra un gran volumen de árboles de decisión individuales en paralelo. En este caso, nuestro Random Forest considera 100 árboles de decisión. Es decir, vamos a construir un Random Forest de manera paulatina, incrementando el número de árboles de decisión en nuestro algoritmo y vamos a ver cómo el error fuera de la bolsa, es decir, el desempeño utilizando esta técnica estadística, es decir, logramos un buen desempeño, nuestro error disminuye. Sin embargo, a partir de el número de árboles 20, nuestro desempeño no tiene gran diferencia, con lo cual nosotros pudiéramos decir, en lugar de utilizar 100 o 80 árboles de decisión dentro de nuestro Random Forest, quedarnos apenas con 20 o 25, si vamos a ser muy conservadores, árboles dentro de nuestro modelo de Random Forest. Sí, aquí el número de árboles representa un hiperparámetro de nuestro algoritmo. Y este ejemplo está ejecutado con el dataset Iris, que ya conocemos, es aquel dataset que representa el- las flores orquídeas que se diferencian a partir de su ancho y su largo en los pétalos. Por otro lado, también van a existir algunos otros hiperparámetros de importancia en los random forest. Por ejemplo, bueno, ya sabemos que el número de árboles va a ser algo importante que debemos tener en cuenta, pero también podemos considerar el número de variables que se evalúan en cada iteración. Recuérdense que el árbol de decisión toma un subconjunto M menor que P, donde P representa el total de variables que nosotros estamos considerando en nuestro dataset. También pudiéramos considerar la profundidad de cada uno de los árboles individuales, pero no es, digamos, que uno de los hiperparámetros que más influye dentro del desempeño de Random Forest. Cuando más grande sea nuestro número de árboles, si nuestro bosque va a ser más amplio, nuestros resultados deben ser mejores, deben ser más precisos. Sin embargo, eso implica mayor costo computacional. ¿De acuerdo? Por tanto, en ocasiones, como vimos en el ejemplo anterior, podemos obtener el mismo desempeño considerando un número reducido de árboles de decisión. Aquí en esta imagen, y es una imagen tomada, si mi memoria no me falla, justo del material que tienen disponible el aula virtual, donde se representa para esta segunda opción, el número de variables, tres posibles combinaciones de parámetros, ¿sí? De opciones que podemos indicarle a nuestro clasificador donde colocamos el número de variables evaluadas igual a P, si tengo en cuenta todas las variables de mi dataset, tengo en cuenta solo la mitad del número de variables de mi dataset para cada iteración, o tengo en cuenta la raíz de P. Estos son tres típicas configuraciones que nos permite el algoritmo y que están casi siempre disponibles en eh, en nuestras plataformas donde están programados los clasificadores. Ahora,
Desde el punto de vista de construcción, nuestros árboles van a seguir el mismo principio, si nuestro random forest va a seguir el mismo principio de un árbol de decisión, calculando la importancia de las variables utilizando el índice de Gini que mostramos en el caso anterior, cómo se calcula, cómo se obtiene, que nos permite decidir cuál es el nodo principal, pero que además se puede calcular para cada uno de los nodos descendientes disminuyendo el valor, es decir, vamos a tener un menor índice de Gini, vamos a ir decantando la pureza a medida que avanzamos en la profundidad del árbol y la diferencia va a estar en que vamos a tener sumas y normalizaciones internas dentro de ese random forest porque tenemos múltiples árboles internos, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de regresión, los cálculos que se realizan internamente dentro del random forest, se pudiera buscar una analogía con lo que con el principio de similitud que sigue los vecinos más cercanos cuando clasifican. Los vecinos más cercanos es un clasificador basado en distancia, donde se evalúa una observación respecto a sus vecinos. Si se tiene en cuenta un tipo de distancia respecto a las observaciones vecinas. Hay una analogía en esta construcción que vamos a ver en un ejemplo numérico, donde pudiéramos considerar esas distancias como pesos. Bien, y de manera tal de que considerando los pesos en un nodo, nosotros pudiéramos calcular entonces la media ponderada respecto a los pesos y llegar al procedimiento de regresión. Un poco para aterrizar este asunto, yo les traigo un ejemplo muy breve donde se disponen de 10 observaciones de una variable X y 10 observaciones de la variable respuesta Y. Bien, vean que la primera fila no es más que nos indica cuál es el número de la observación. Hay 10 observaciones del 1 al 10. La variable Y es la salida y la variable X es la entrada de nuestro modelo. Estamos hablando de un modelo de regresión basado en random forest. Intentemos ponerle nombre a estas variables. Vamos a hablar primero de los predictores o la variable entrada. En realidad no nos interesa para este ejemplo qué significa la variable X. Quizás pudiéramos pensar que la variable X son personas, bueno, aquí disculpen la caligrafía. La variable X son personas o características de varias personas, digamos el peso, la raza, el género, etcétera, etcétera. Y nosotros queremos predecir la edad de esas personas. Por tanto, Y pudiera asumirse como edad. Solo un poco para darle contexto a estos valores numéricos que se nos presentan. ¿De acuerdo? Pues el ejemplo parte de que con esta pequeña tabla nosotros construimos un random forest que nos permite evaluar un proceso de regresión, es decir, estimar la salida de mi modelo en función de un proceso de regresión. Y nuestro random forest está construido, para este simple ejemplo, con tres árboles de decisión de manera interna. Recuerden que el random forest tenía árboles de decisión en paralelo. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos un, dos y tres árboles de decisión. Vamos a suponer también, a modo de ejemplificar cómo se realiza el cálculo para un proceso de regresión, de que la salida de cada uno de los árboles, vamos a llamarle árboles 1, 2 y 3. El primer árbol emite su decisión a partir de esta trayectoria. El segundo árbol emite su decisión a partir de esta trayectoria. Y el tercer árbol lo hace a partir de esta otra trayectoria. ¿De acuerdo? A continuación vamos a ejemplificar qué significa calcular un vector de pesos y encontrar la media o utilizar la media en un problema de regresión. Bien, pensemos lo siguiente. Primero, lo primero que hay que notar es que tenemos 10 observaciones. Es decir, aquí hay 10 puntos. Por lo cual, nosotros vamos a tener que obtener el valor W que nos representan los pesos para el árbol 1, el 2
y el 3 considerando las 10 observaciones que disponemos. Bien, por tanto, aquí tenemos tres vectores de peso para cada uno de los árboles, que está formado, es un vector de 10 elementos y cada elemento tendrá un peso en el nodo, si teniendo en cuenta la trayectoria de salida que ha seleccionado cada uno de los árboles. Revisemos el, el primer árbol. La trayectoria seleccionada para el primer árbol nos está indicando de que la hoja o la salida de nuestro árbol solo va a tener en cuenta la observación número 3, número 5 y número 9. Vamos a cambiar los colores. En el primer árbol solo vamos a tener en cuenta la observación 3, 5 y 9. ¿De acuerdo? En el segundo árbol solo vamos a tener en cuenta la observación 2 o solo va a tener en cuenta él la observación 2 y la observación 3. Y el tercer árbol en su decisión solo ha tenido en cuenta eh, la observación 2, la observación 3, la observación 5 y la observación 9. Bien, veamos cómo esto se refleja en nuestro cálculo. Tenemos para cada árbol un vector de peso, donde cada vector de peso tiene 10 elementos, y solo aquellas posiciones que han sido consideradas por cada árbol, eh, enseguida respondo, Alfredo. Solo las posiciones que han sido consideradas en cada árbol tienen un valor numérico. Noten que para el primer árbol, que estaba marcado en color verde, solo estamos colocando un número en la posición 3, en la posición 5 y en la posición 9. ¿De acuerdo? Aquí voy a aprovechar, cambiarle los colores. Por acá me pregunta Alfredo, ¿cómo construye el árbol Random Forest? Es un árbol clásico. Internamente nosotros le vamos a decir el número de árboles que queremos, cuál es la profundidad y él internamente, utilizando el criterio de Gini, va a construir cada uno de esos árboles. Bien, si es el mismo principio que vimos con un árbol de decisión convencional, solo que en este caso vamos a tener múltiples árboles de decisión y vamos a tener una política para manejar la salida de cada uno de esos árboles de decisión. Es ahí el secreto de Random Forest. ¿De acuerdo? Pues noten que para el primer árbol de decisión solo se están considerando la posición 3, la 5 y la 9. Si tenemos tres posiciones, por tanto, de las 10 posibles, de los 10 posibles espacios, nosotros solo estamos dándole un peso de un tercio a cada elemento que se considera a la salida de nuestro árbol de decisión. Ahora veamos qué sucede con el segundo árbol de decisión. Vamos a ver el vector de peso del segundo árbol de decisión, el que está marcado en color rojo. ¿De acuerdo? Nuestro árbol de decisión tomó esta ruta y ha considerado solo dos elementos de nuestras observaciones, el elemento 2 y el elemento 3. Vean que tenemos nuestros 10 elementos dentro del vector de peso y solo le vamos a dar peso a los elementos que han sido considerados, es decir, a los elementos que corresponden a la posición 2 y a la posición 3. ¿Cuál es el valor del peso? La cantidad de elementos que tenemos. En el primer caso eran tres elementos, por tanto el peso era un tercio. Y en el segundo caso solo son dos elementos. Tenemos un medio para cada elemento. ¿De acuerdo? Si tuviésemos, seguramente alguien se va a preguntar, si en este puntito, en vez de tener dos elementos, tuviéramos 10 elementos, es decir, todas las observaciones, el peso sería un décimo. ¿De acuerdo? Ahora, para el tercer caso, bueno, acá elemento 2, elemento 2. Y para el último caso, marcado en amarillo, en naranja, pues algo similar. Disculpen.
algo similar, ¿no? Nuestra trayectoria fue esta y tenemos en cuenta cuatro elementos de nuestras observaciones. Esos cuatro elementos son a los cuales le vamos a colocar un peso, el resto va a estar en cero. Y como son cuatro elementos, su peso será un cuarto para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso para poder llegar satisfactoriamente a la salida de nuestro árbol de decisión? Obtener el promedio de estos tres vectores de peso. Sí, voy aquí a borrar. Utilicemos nuevamente un plumón de color azul y vamos a sumar elemento a elemento en cada una de las posiciones. Aquí vamos a tener un cero. Aquí vamos a sumar estos dos elementos. Esto nos va a dar, Leonardo, David, perdón. Esas posiciones de las observaciones que elige el árbol de decisión para su salida son totalmente aleatorias. No son aleatorias, depende del índice de Gini. Recuérdense que el árbol de decisión va construyendo a partir de la estructura, a partir del árbol de decisión, se construye a partir de un criterio. ¿De acuerdo? Eh, y por supuesto, a partir de la entrada que le estamos dando. Este es un ejemplo gabinete. Lo que se conoce, lo que queremos es demostrar cómo se realiza el cálculo. Eh, Depende de en qué proceso estamos realizando y qué criterios, qué hiperparámetros son los que estamos teniendo en cuenta de nuestro árbol de decisión y de ahí será la salida de nuestro árbol. ¿De acuerdo? Bueno, por el lado de acá tenemos la salida sería 3 cuartos y luego si sumamos acá nos estaría dando 13, esto es un 13 sobre 12. Acá nos estaría dando un cero y así sucesivamente vamos a ir. Bueno, esto aquí nos daría, esta suma nos daría 7/12. Esta otra suma nos daría 7/12 también. Por tanto, nuestro árbol de decisión no, nos quedaría como 0, 3/4, luego 13/12, 0, 0, 0. No, me he saltado un 7 sobre. Aquí hay un cero y aquí hay un 7/12. Pero no, no me ayuda mucho la escritura con la caneta. 7/12. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? Esa es nuestra sumatoria. A eso tenemos que encontrarle qué cosa, el promedio, que no es más que multiplicar por un tercio o dividir la suma entre 3. ¿De acuerdo? Y como resultado vamos a tener el W barra, que es el vector de pesos promedio. El tercer paso, bueno, este sería obtener el segundo paso, que es obtener la media de todos los vectores de peso. Y el tercer paso no es más que eh, calcular la salida. Y para eso, nosotros vamos a multiplicar cada uno de los elementos en nuestro vector promedio de peso, ¿sí? Cada uno de estos elementos, por el valor que hay en nuestro vector Y. Digamos que, vamos a poner los valores, tenemos que multiplicar 0 por el elemento en la primera posición por 10. Bueno, aquí lo tenemos. 0 por 10, el segundo peso un cuarto por 18, que es el segundo elemento en Y, 13/36 por 24 y así lo vamos a hacer para cada uno de ellos. El resultado nos va a dar 17,4. Significa que
La salida de nuestro algoritmo de regresión basado en Random Forest nos da 17,4 para una nueva observación. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera se realiza o se ejemplifica el proceso de regresión considerando el promedio de los árboles de decisión dentro de Random Forest. ¿De acuerdo? Por otro lado, bueno, y ya digamos que un tanto para cerrar este punto, tenemos qué significa 17,4. Hay que darle contexto, es decir, es un ejemplo numérico. Como comentaba, si nosotros pensamos en esta tabla que la variable y, que la salida estimada, está relacionada a la edad de una persona y que la variable X son características como sexo, raza, género, eh, antecedentes familiares, etcétera, nosotros pudiéramos pensar de que nuestro problema de regresión está enfocado a estimar la edad de ciertos clientes. ¿Bien? Y entonces 17,4 tendría significado en este problema. ¿De acuerdo? Puede ser otro tipo de situación, puede ser una situación económica. Es decir, el número depende del contexto. Muy bien. Entonces, continuemos. Bueno, hablemos de, como les había platicado antes, nosotros en la asignatura vamos a tener un tema dedicado únicamente a ensemble. Bien, dentro de ensemble vamos a tocar nuevamente Random Forest, vamos a ver ejemplos programados en Python, lo vamos a utilizar con una base de datos. Y hoy, digamos que estamos aprovechando esa cercanía con el tema de árboles de decisión que nos permita un poco comprender qué significa tener un random for donde internamente lo que tenemos es una cantidad variada de árboles de decisión. Entonces, en cuanto a fortalezas y debilidades del random for, eh, nos va a permitir solucionar ese problema de sobreajuste debido a la aleatoriedad del muestreo, ese sobreajuste que teníamos con los árboles individuales que no estaban correlacionados. De alguna manera lo vamos a lograr mediante esa aleatoriedad interna del árbol de decisión y nos va a permitir de que nuestro algoritmo generalice mejor ante situaciones complejas en los datos. Bien, por supuesto, si comparamos un random forest con un árbol de decisión, la complejidad del costo computacional de un random forest es mayor que el de un árbol de decisión. Y la interpretabilidad de un random forest es menor que la de un árbol de decisión. ¿Eh? No es lo mismo tener visualmente un árbol que un bosque. ¿De acuerdo? También va a haber una diferencia en el tamaño del modelo, es decir, hablamos de hiperparámetros, hablamos de un elemento un poco más complejo. Sin embargo, vamos a poder continuar trabajando con datos faltantes, vamos a tener mayor robustez ante el ruido. Ese ruido, por ejemplo, en el caso de la regresión, va a estar disminuido por el hecho de promediar la salida de los árboles y por la política de decisión en la clasificación. Pensemos que quizás tenemos un árbol de decisión cuya configuración nos lleva a un sobreajuste o que nos hace sensible nuestro árbol de decisión a determinadas características de ruido de los datos. Sin embargo, en un random forest tenemos muchos árboles y una configuración distinta para cada uno de esos árboles internos. ¿De acuerdo? Eso nos permite de que la salida, que lo que considera es una política de voto mayoritario o un promedio, no se vea tan influenciada por estos factores. Va a ser una herramienta bastante versátil, es decir, da muy buenos resultados en diferentes áreas de investigación. Incorpora el uso del error fuera de la bolsa, que nos permite, digamos, que obtener un equivalente a la validación cruzada, disminuyendo el costo computacional que nos pudiera involucrar una validación cruzada con un número elevado de pliegues. ¿De acuerdo? Validación cruzada sigue siendo una herramienta útil, necesaria,
que se puede utilizar con árboles de decisión, pero que para disminuir el costo computacional se dispone del error fuera de la bolsa. ¿De acuerdo? Y esto sería todo por el día de hoy. Hoy tenemos una actividad bastante corta. Va a ser la última actividad de nuestro año, por lo cual les me permito dedicar estos minutos a preguntas, a dudas y además, antes de pasar a esto, felicitarles a todos y desearles un excelente fin de año y un próspero inicio de año nuevo. Entonces, dejo abierto micro y micrófono y adelante. Federico, adelante. Profe, buenos días. Profe, es que yo tengo una duda con respecto a los parciales que son el próximo año, tengo entendido, y es con el tema, las preguntas van a salir ejercicios matemáticos, o sea, de un ejemplo, calcular el random forest con ciertas variables o ciertos problemas, ¿o no? A ver, hablemos de evaluaciones. Gracias, Rafael. Igual para ti. En cuanto a evaluaciones, ustedes tienen las tres evaluaciones integrales, sí, las tres actividades evaluativas, tienen la evaluación continua y tienen un examen. Para ese examen va a haber una actividad de refuerzo. Significa que van a tener un encuentro que deben realizarlo, en su caso, con el profesor Felipe, donde se explica cuál es la lógica, el número de preguntas, cómo se enfocan las preguntas del examen. Por lo general son 5 preguntas, donde hay una primera pregunta de interpretación, luego hay una segunda pregunta de respuestas múltiples, es decir, se les ofrece una serie de condiciones. Todas las preguntas implican conocimiento teórico. Bien, no hay preguntas de programación. Y, por ejemplo, la tercera pregunta suele ser una pregunta que implica cálculo, donde hay que echarle determinados números a una situación. Digamos que, por poner solo un ejemplo, se nos presenta una pequeña tablita como la que hemos utilizado ahora para Random Forest y se nos solicita calcular la salida del árbol de decisión pensando de que hay tres árboles. Si se les puede presentar la misma situación que hemos visto en este ejemplo, así tal cual, y pedirle que obtenga la salida. Ahí hay que echarle número. ¿Ve? O se le puede presentar una matriz de confusión, o se le puede presentar otro tipo de problema donde hay que echarle determinados números. Si ustedes necesitan una ecuación, pues va a estar disponible debe estar disponible en el examen. ¿De acuerdo? Luego, puede haber otro tipo de preguntas. Siempre hay una pregunta de interpretación a partir de elementos visuales, digamos. Pensemos en que les puedo presentar quizás una matriz de correlación y pedirle que interprete qué es lo que está sucediendo. Si estas actividades uno, 2 y 3 los entrenan a ustedes para entender el razonamiento lógico detrás de esos algoritmos que ustedes están programando. Y ese razonamiento lógico es el que usted tiene que aplicar en el examen. ¿De acuerdo? Espero haber respondido tu pregunta. José Jaime, adelante. Muchas gracias, profe. Sí, la respuesta. Buen día, profe y compañeros. No, mi pregunta también es en el sentido del compañero, pero un poquitico enfocada a, pues, no sé, tal vez preguntar o sugerir también. Pues obviamente el examen final tiene un peso bastante alto. Pues la modalidad, yo creo que aquí la mayoría de los que estamos estudiando es trabajar y pues a veces es un poco denso el material y pues esto lo voy a mencionar pues con cada uno de los profesores con los que tenemos materia, pues que si bien es cierto, yo por lo menos no tengo el chip estadístico muy desarrollado, me cuesta, la verdad me cuesta bastante, me facilita mucho el tema de programación, porque pues bueno, en eso sí tengo bastante, bueno, se me facilita, digámoslo así, pero sí me gustaría, profe, que pues dentro de lo posible se nos fuera, no, no sé, eso se lo sugerí ayer a la tutora que me llamó, se nos fuera como en cada clase indicando, bueno, este tip o esta temática, por favor, téngala presente porque va para el examen, no sé, algo por el estilo. No sé si ustedes ya tengan claras las temáticas o
tengan poder de acción para decidir cuáles preguntas van a colocar en el examen, porque pues la verdad a mí sí me preocupa bastante el examen, tiene un peso bastante alto, exageradamente alto diría yo, para lo que realmente pienso yo, no debería tener tanto valor porcentual el examen, pero bueno, me metí en esta maestría y debo acoplarme pues a esas normas. Sin embargo, sí sugerir, porque pues obviamente soy yo que estoy, digámoslo así, pagando, que pues se nos facilite porque pues obviamente es mucho el material, lo que usted es interesante, le agradezco su metodología, profe, pero es denso, es bastante denso, entonces como decía el compañero, tal vez aprenderse uno todas esas fórmulas y apenas llevamos, creo que son 4 o 5 clases y todas las que faltan, pues es algo que va a ser bastante complejo podernoslas grabar para una fecha en la que de pronto ya uno se le ha olvidado muchos conceptos. Entonces, sí sugerir, vuelvo y repito, que nos pudieran pues ser un poco complacientes en por lo menos indicarnos, venga, tengan presente esa temática en cada clase, tengan presente esa otra temática, porque eso va para el examen, estudien esto y que se nos dé como ese refuerzo, porque la idea no es embutirnos de conocimiento, que es válido y para eso estamos estudiando, y al final, como quien dice, vamos a meter las preguntas más tramposas o más corchadoras a ver si saben, porque pues no es la idea, estamos estudiando para aprender, pero también para lograr un peldaño en nuestra carrera profesional. Entonces, esa es mi sugerencia y pues que por favor se nos tenga en cuenta esa situación y que nos indiquen pues cuál será la temática para el examen. Pues muchas gracias, José Jai. Acá, bueno, diferentes puntos que quisiera resaltar. Primero, la complejidad del examen va acorde al nivel de una maestría. Eh, Eso le va a suceder en todas las materias del máster. Va a haber un encuentro, como les comentaba, específicamente, y con esto también intento un poco responder las preguntas que están apareciendo de chat, de Rafael, de Eric, sobre la estructura del examen, del prototipo del examen. No les van a mostrar un examen tal cual, pero sí les van a ejemplificar qué se intenta preguntar en una pregunta típica de interpretación o qué es hacia dónde se enfoca una pregunta quizás de respuestas múltiples. Ahora, en cuanto a contenidos a resaltar, cada tema puede ir al examen, sin duda. Es decir, excepto la programación que nosotros hacemos en Python, como les comenté, el curso no es de Python. eh, Son conceptos que nosotros vamos a ir insertando de manera natural en nuestro procedimiento como analistas de datos. ¿De acuerdo? Sin embargo, si queremos un tip, si queremos una dica, si queremos una información adicional que nos pueda ayudar a enfrentarnos a un examen, a irnos entrenando en un examen, la manera de hacerlo es con la evaluación sistemática. Es decir, esos test de múltiples soluciones que ustedes tienen disponibles en el aula virtual y que solo les aporta 0,1 de evaluación, es el entrenamiento que ustedes tienen para cada uno de los temas que ustedes ven en la asignatura. Si cada encuentro en directo tiene asociado unos tests. Completarlos les garantiza que ustedes completarlos al momento que están viendo la el encuentro en directo, los contenidos, les ayuda a consolidar esos conocimientos y asegurarse de que es posible vencerlos. Bien, de cualquier manera, siempre están los foros, ¿eh? Los foros están disponibles. Oye, tengo dudas en este tema, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo enfrentar un problema de este tipo? Si por ahí irían las cosas, José Jaime. Espero un poco haberte guiado. Acepto su sugerencia, la transmitiré. No, en este caso, en este estudio, no estoy realizando los exámenes de manera individual, es decir, es responsabilidad del jefe de la asignatura de manera integral, pero transmito su padecer. Por acá me Eh, comenta Alfredo, ¿qué días son las fechas del examen? Posterior a, creo que son en febrero, ¿eh? Pero habría que irse a planificación. El aula virtual tiene la fecha de los exámenes, Alfredo. Para los Doctor, ¿qué compañeros. tal? Sí, a ver, uno me levanta la mano y le doy la palabra y lo escucho.
Listo. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal, doctor Sí, José Ítalo? Doctor, sí, bueno, yo también, igual que mi compañero, también le hago presente que tome en consideración, bueno, tanto los docentes como la parte académica, porque el formato que tiene este máster, ¿ya? El formato que tiene, eh, es muy interesante el contenido que se está trabajando, pero esto normalmente se trabaja en pregrado, ¿no? O sea, te ponen todos los cursos, ¿ya? Y eso es bastante información, ¿ya? Es bastante información. Entonces, consideren, como indica mi compañero, los que estamos ya acá en el máster es porque ya hemos pasado ya conocimiento, ¿no? Donde hemos llevado varios cursos, ¿no? Así como están distribuidos aquí en el máster, ¿no? Por lo general, suelen, bueno, en otros formatos, siempre llevas un curso cada mes, ¿no? Donde tú te orientas y te dedicas, te enfatizas solamente en un solo curso y te evalúan, ¿no? Pero bueno, el máster es así como el que nosotros tenemos. Lo único que sí me gustaría que le haga llegar a las personas indicadas, pues que consideren eso, ¿no? Porque son varios cursos que estamos llevando en el máster. tengo entendido, le agradezco su comentario. Nuevamente transmitiré el parecer. Tengo entendido de que no tendrán solapamiento entre las evaluaciones. No sé cuánto, todavía no tengo la planificación de los exámenes, pero tengo entendido que las asignaturas no se solaparán en sus evaluaciones. Probablemente tengan una evaluación semanal. ¿De acuerdo? Entonces, por acá, Miguel, son 6 materias, otros 7 y el PSU. Sí. Pues nada, es así lo que hay. De acuerdo, Gloria tiene 7. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra preocupación? Nada más. Por favor, nuevamente recordarles que tenemos disponibles los foros. Aquí podemos transmitir las dudas, las inquietudes, podemos responder. Por supuesto, hay algunas dudas de este tipo de que son más convenientes siempre tramitar con los mentores, de manera tal que se canalicen las preocupaciones que van más allá del profesor. ¿De acuerdo? Adelante, Gloria. Hola, profe. Buenas Hola, tardes hola, Gloria. y buenos días para los otros compañeros. No hay forma de pronto, ya que la UNIR ha tenido varias cohortes de la maestría en IA, un repositorio donde el cual nosotros podamos descargar talleres y trabajar, hacer análisis, o sea, como tener una documentación mucho más asertiva para poder dar solución a este tipo de exámenes, un repositorio, un GitHub o algo así. No creo, no creo. Sé que existe un repositorio para los TFM, no así para los exámenes. No me parece que Profe, vaya a ser posible. es que lo que tú dices, estas evaluaciones que hacemos como de evaluación continua, ¿sí? Esas de opción múltiple, a Sí. esas toca que llevarlas a casos de uso, ¿sí? O sea, eso es de contestar y seleccione una entre las que le dan a uno, pero esa toca que llevarlas a casos de uso para poder aplicar nosotros las diferentes fórmulas, y todo lo que estamos viendo. Pudiera ser, es poco probable que para este estudio se tenga disponible, pero es algo que siempre es bienvenido como recomendación para mejorar la asignatura y el máster y también lo puedo tramitar, es decir, pasar esta recomendación al jefe, al responsable de la asignatura como tal. ¿De acuerdo? Dice, Entonces, profe, Omar, no, gracias a ti, Gloria. Si se puede dar unos minutos para explicar la actividad uno. Bueno, tuvimos una presentación de la actividad uno, Mar. En el encuentro anterior dedicamos parte de la clase a la actividad uno y tienes disponible la grabación. Nuevamente, un poco recuerdo de qué va la actividad uno. La actividad uno se trata de un problema de regresión donde tienen que utilizar regresión múltiple, regresión simple y regresión con árbol de decisión para
trabajar sobre un conjunto de datos relacionados a calidad del aire. Si se dispone de un número de mediciones de variables, variables químicas que describen la calidad del aire y hay que seleccionar, es decir, hay que hacer un estudio de la relación. Aquí van a tener que pasar desde la caracterización del dataset hasta el análisis exploratorio del dataset, hacer el estudio de las relaciones, las correlaciones, las gráficas, para seleccionar una variable objetivo, es decir, una variable a predecir. Digamos que pensamos en dióxido de carbono, nivel de dióxido de carbono o nivel de metano o otra variable. Y nuestras conclusiones nos llevan a seleccionar una de las posibles. Bien, a partir de esa selección lo que hay es que ser coherente con el estudio. ¿De acuerdo? Analizar los resultados, entrenar bien los clasificadores, emitir conclusiones y por supuesto no dejar de la mano nunca ese último punto que está relacionado al estudio de artículos científicos que abordan las herramientas asociadas a la actividad 1. Bien, que tiene un peso importante en la evaluación de esa actividad 1. ¿De acuerdo? Esas son mis recomendaciones. Bien, pero con esto haberte un poco ayudado a recordar de qué va la actividad 1 Mar y de cualquier manera te recomiendo revisar el video y irte nuevamente al aula virtual y ahí tienes el archivo Júpiter y la orientación de la actividad. Y con esto, bueno, me estoy despidiendo por el día de hoy y nuevamente les deseo a todos un excelente fin de año, bonitas fiestas y un próspero año 2026. Entonces, Gracias, profe. chao, ¿eh? Igualmente, José, Feliz Muchas año muchas gracias, también a doctor. todos. doctor, que la pasen muy Chao. bien Gracias, también. feliz Felices tarde. Bien. fiestas, Gracias, que vaya gracias a bien. todos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Felices Feliz fiestas para Navidad, todos, felices próspero año fiestas, nuevo, hasta el doctor. próximo año. Chao. Hasta el próximo año. Amén.